En este día nosotros escuchamos como dos momentos importantes del Evangelio. El primero son las bienaventuranzas que nos propone el evangelista Lucas. Y en segundo lugar aparecen lo que se conoce como los ayes. Y son los ayes porque justamente Jesús empieza a decir, ay de ustedes, los que ahora, y va a colocar alguna afirmación, ay de ustedes. Entonces por eso se conocen como los ayes. Son dos momentos bien importantes de esta lectura que hemos escuchado del Evangelio en esta mañana. Las bienaventuranzas están justo después de la elección de los 12 discípulos, que fue la lectura que nosotros hicimos el día de ayer. Me interesa que en esta mañana contextualicemos un poco, retomemos un tanto el Evangelio que leímos el día de ayer para tener un mejor acercamiento y para poder conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, recordemos y tengamos presente eso. Las bienaventuranzas están dichas, inmediatamente después el Señor escoge a sus 12 apóstoles. Recordemos que el día de ayer nosotros decíamos que de entre todos los discípulos que seguían, que acompañaban a Jesús de Nazaret, Él escogió a 12 y los llamó apóstoles, ¿verdad? Los llamó apóstoles. La lectura decía también en el día de ayer que cuando bajó con ellos, con los apóstoles, se detuvo en un llano. Entonces el Señor estaba en la montaña y ahora baja y lo encontramos ahí, en un llano. Y allí había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Así que aquí hay algo muy interesante que nos va a ayudar a iluminar las bienaventuranzas. Y es que al Señor lo seguían 3 grupos, según el evangelista Lucas. Primer grupo es el grupo del gentío del pueblo. Segundo grupo, el grupo de los discípulos. Y en tercer lugar, el grupo de los apóstoles. Y ahí tenemos los 3 grupos. Es más, el evangelista Lucas nos caracteriza cada uno de estos grupos. Y cuando él dice que había un gran número de gentío del pueblo que estaba ahí para escuchar y para sanarse sus enfermedades, yo creo que la característica fundamental de este primer grupo es de aquel que únicamente está detrás de Jesús para sanarse de sus enfermedades. Es decir, este grupo, este gran gentío, son las personas que únicamente están detrás de Jesús por sus obras de poder, pero que no han querido tener una experiencia profunda de encuentro con Dios, que no han querido entrar en una intimidad con el Señor Jesucristo. Es decir, que no le han hecho una apuesta por Él, por el Maestro de la vida. En cambio, nosotros encontramos otro grupo, que es el grupo de los discípulos. La palabra discípulo, desde el latín, significa el que aprende o el que se deja enseñar. Démonos cuenta que aquí hay una actitud diferente, hay una disposición de parte de la vida frente a un maestro que está delante. El discípulo es aquel que realmente está dispuesto a aprender, es aquel que ha abierto su corazón para dejarse enseñar por Dios. Por eso a mí me parece muy importante que nosotros, que nos llamamos discípulos de Jesús, realmente nos dejemos enseñar por Él. Porque en ocasiones, ¿qué decimos? En ocasiones decimos, yo soy discípulo de Jesús de Nazaret. Pero entonces uno de pronto se interroga, ¿y tú lees la palabra de Dios? De vez en cuando. ¿Vas a la Eucaristía? Tal vez los domingos. Bueno, ¿y los sacramentos? No, yo no creo mucho en eso. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el discipulado que dice tener? Porque la palabra de Dios, la palabra misma significa aquel que aprende, aquel que se deja enseñar. Necesitamos realmente abrir nuestro corazón y permitir que Dios sea el que nos vaya formando. Si no leemos su palabra, si no oramos, si no participamos de la Eucaristía, si no tenemos un encuentro íntimo con Dios, pues eso no se puede llamar discipulado, ¿verdad? Ahora bien, el tercer grupo es el grupo de los apóstoles. La palabra apóstol viene del griego, que significa el que es enviado. Así que aquí ya hay un grupo selecto de personas que el Señor escoge para que ellos continúen y entreguen su amor divino a las demás personas. Acordémonos que los apóstoles van a ser los que después de la ascensión van a estar al frente de la iglesia para llevar el mensaje de Dios. Recordemos esa palabra que dice, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, por supuesto los apóstoles también hacen parte del grupo de los discípulos, porque ellos van a tener la actitud de seguir aprendiendo, de seguir permitiendo que Dios moldee su corazón.
Ahora sí, con el tema de las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios en este día, arranca diciendo, en aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, entonces, ¿a quién le está hablando? A los discípulos, aquellos que tienen la actitud, que tienen la disposición de aprender de su maestro. Y a ellos dice la palabra de Dios que dirige la mirada. Aquí hay algo muy importante y ese levantar la mirada hacia sus discípulos es una actitud que me parece bien importante, porque es la mirada que conecta con la vida. Es la mirada de un maestro que realmente quiere ofrecer un giro profundo en la vida de sus discípulos. Cuando Jesús mira, cuando Jesús nos mira, conecta la vida. Cuando Jesús nos mira, nos va a enseñar. Cuando Jesús nos mira, Él espera que nosotros también lo miremos a Él, que nos dejemos educar por Él, que nuestro corazón realmente tenga la disposición para entrar en ese contacto, en esa intimidad con Él. Bien, ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿qué nos muestran las bienaventuranzas? ¿O qué son las bienaventuranzas? Y las bienaventuranzas lo que nos vienen a mostrar justamente es cómo se vive en la esfera del querer de Dios. Y grabemos esto en nuestro corazón. Las bienaventuranzas son el propósito de Dios para nuestras vidas. Las bienaventuranzas es lo que Dios sueña con la humanidad. Y es precisamente entender que las bienaventuranzas es la manera como la vida de la comunidad creyente vive cuando ha permitido que se instaure el reino de Dios en su corazón. Ahora bien, revisemos rápidamente las 4 bienaventuranzas que en este día nos propone el evangelista Lucas. Y pues Lucas, en 4 aspectos de la vida humana, sintetiza las bienaventuranzas, en 4 aspectos, y los va a nombrar: la pobreza, el hambre, el llanto y la persecución. Son los 4 momentos de la vida humana que él sintetiza para anunciar las bienaventuranzas. Iniciemos con la pobreza. Evidentemente, la pobreza designa la situación contraria al querer de Dios. No es que Dios desee o no es que Dios quiera que la gente esté feliz por la situación de la pobreza, por su situación de precariedad. No. Las bienaventuranzas anuncian algo totalmente diferente. Cuando dice felices los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, no está diciendo, hey, tranquilo, alégrate con tu condición de pobreza. No. El Señor, precisamente, lo que está diciendo es que esa pobreza es fruto de ese estado de injusticia, de esa vida que ha sido construida desde la injusticia. Así que la pobreza que Dios rechaza tiene que desaparecer cuando el reino de Dios ha llegado al corazón de la comunidad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando ha llegado el reino de Dios al corazón de la comunidad, lo más lógico es que la pobreza desaparezca. O sea que lo que el Señor anuncia es no la pobreza, sino la bienaventuranza que va a hacerse realidad cuando el corazón de las personas se llenen de la presencia y del reino de Dios. ¿Por qué? Cuando uno se llena de Dios, ¿qué pasa? Cuando uno se llena de Dios, evidentemente se hace solidario. Cuando uno se llena de la presencia y el amor de Dios, uno es capaz de vivir desde la misericordia. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, deja de ser mezquino y empieza a pensar en las necesidades de los demás. Uno se hace sensible al sufrimiento de las demás personas. Y por eso el Señor en este día dice, bienaventurados ustedes los pobres, pero no por su pobreza, sino porque cuando el reino de Dios realmente toque el corazón de las demás personas, ustedes tendrán la posibilidad de seguir creciendo, por supuesto, en bendición. Dios los anima, Dios anima a toda la comunidad a que sigamos hacia adelante. Así que nosotros tenemos que entender que las bienaventuranzas son un proyecto de vida. Las bienaventuranzas son un proyecto que el Señor nos propone a cada uno de nosotros para que asumamos. Los seguidores de Jesús, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la tarea del discípulo de Jesús? Justamente la de hacer posible que el reino de Dios sea traducido en una justicia palpable. Que el reino de Dios se pueda concretar en las necesidades de los demás. Nosotros no podemos ser cristianos al margen del dolor de nuestros hermanos. No podemos olvidarnos de la necesidad de los demás. No podemos olvidarnos no solamente de la necesidad material, sino también
de la necesidad, del dolor, de la tristeza de los demás. Muchas veces es en nuestra propia casa, tal vez, que haya dolor, que haya enfermedad, que haya algún vacío, y aún nosotros no estamos siendo sensibles para ayudarles a sanar y para acompañarlos en ese momento de dificultad y de pobreza espiritual. Por eso hoy el Señor nos pide manos a la obra. Manos a la obra para que el reino de Dios sea instaurado en el corazón de los demás. Ahora bien, el empobrecimiento trae algunas consecuencias, que son las bienaventuranzas que se anuncian después. El hambre es la primera consecuencia. Dice la palabra de Dios, dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados, ¿verdad? Si el pobre, con las palabras del Señor, tiene la posibilidad de soñar, si el empobrecido, desde la promesa de Dios, de esa bienaventuranza, puede soñar en un mundo diferente, evidentemente también el hambre tendrá que desaparecer. Porque si ya el Señor ha sembrado esa promesa en el corazón de las personas, si nosotros hemos iniciado ese proceso también de cambiar la realidad de pobreza que nos acompaña muchas veces, el hambre también debería desaparecer. Evidentemente no de una forma mágica, no de un modo mágico, sino como fruto del compromiso de cada uno de nosotros, para que el señorío de Dios llegue al corazón de los demás. ¿Qué estamos haciendo para atender el hambre de los demás? ¿Cómo nos estamos comprometiendo para que Dios realmente esté presente en el corazón de todas las personas? Acordémonos, si nosotros somos los discípulos de Jesús, estamos dispuestos a que Jesús nos enseñe. Estamos dispuestos a aprender de Él y a tener el mismo corazón. Así que si somos auténticamente discípulos, estamos llamados a hacer posible que las bienaventuranzas de Dios lleguen al corazón y que sean realidad visible en las demás personas. Y termino. La otra consecuencia del empobrecimiento, evidentemente, son las lágrimas. Dice la palabra de Dios, dichosos ustedes los que lloran ahora, porque reirán. Y las lágrimas que se anuncian en este momento, pues son consecuencia o son el símbolo del dolor, son el símbolo de la marginación, son el símbolo de la exclusión ante una realidad que muchas veces cada vez más es cruel. Pero al llegar el reino de Dios, las lágrimas deben transformarse por la alegría y por el gozo de Jesucristo. Yo creo que tenemos una gran tarea nosotros los discípulos. Yo creo que tenemos un gran trabajo nosotros, desde aquí la familia Minuto de Dios y todos, el mundo en general, de realmente decirle a Cristo, nosotros sí queremos ser sus discípulos. No queremos ser del grupo de las personas que únicamente lo siguen por sus milagros. Queremos ser del grupo de los discípulos que hacen algo para que el reinado de Dios realmente sea instaurado en los demás. Y ahora bien, esta lucha y este esfuerzo que el Señor nos pide, por supuesto, se hace muchas veces en medio de la lucha. ¿Y por qué? Porque el Señor nos previene a causa muchas veces de aquellos que se oponen radicalmente para que la misericordia, para que el amor, para que el servicio se instaure. Nosotros sabemos que hay personas que realmente están empeñadas en que la misericordia no se haga presente, en que el amor no se haga presente. Y por eso el Señor va a decir, dichosos ustedes, cuando los excluyan, cuando los insulten, cuando los persigan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios será un gran desafío, porque ustedes van a encontrar personas que poco les interesa vivir desde la categoría del amor, poco les interesa vivir desde la misericordia, tal vez ni siquiera estén pensando en la palabra servicio, pero nosotros estamos ahí para luchar y para decir que en el nombre de Dios todo es posible, y que realmente en su nombre, con su fuerza, con su ayuda, realmente haremos posible que su reinado llegue al corazón de los demás. Así que esos son los ayes que después el Señor va a denunciar. Los ayes, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que beben, los que consumen, los que comen. ¿Por qué? No únicamente tal vez por su riqueza, sino que lo que está denunciando el Señor es justamente esa actitud mezquina, esa actitud únicamente de poseer, esa actitud de consumir por consumir. Hoy el Señor llama la atención a todas estas personas, pero no por lo que puedan poseer, sino que por más bien lo que Él va a advertir es su actitud mezquina, su actitud de egoísmo, de egocentrismo. Y el Señor les pide que realmente cambien esa actitud
porque al final de sus vidas el gran interrogante será el sentido que le han dado a su existencia. Hoy Dios nos pide que apostemos desde la categoría del amor, que hagamos una apuesta desde el servicio y que hagamos una apuesta por los demás. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser auténticamente discípulos y que tengamos la capacidad de recibir esta palabra en nuestro corazón y hacer posible que las bienaventuranzas sean una realidad en medio de nuestros contextos. Que así sea.